Buenas noches amigos, una vez más en esta entrega de Entre Padres y Maestros. Siempre solicitando su apoyo para que le den like y llegue a más compañeros y a más padres de familia para que podamos pues ayudarles por lo menos de alguna manera con este granito de arena, con este pequeño esfuerzo que hacemos la maestra Irma y yo. Y bueno, ahora lo prometido es deuda, teníamos el compromiso, por eso nos tardamos en subir el video, de traer a una persona pues, experta en este caso de normatividad, legislación, todo este tipo, un abogado especialista en derechos humanos, que está muy en boga. Ustedes saben que la piedra angular de nuestro sistema educativo ahorita es el humanismo realmente. Entonces, bueno, les doy la bienvenida, las buenas noches. Maestra, por favor. Muy buenas noches, bienvenido, licenciado Manuel. Muchas gracias, maestra. Sí, de verdad es un gusto y un honor tenerlo entre nosotros. La finalidad de que lo invitamos aquí y que estamos muy contentos con su visita, pues es entender un poquito esta parte del nuevo modelo educativo, que sí, aunque trae los fundamentos de lo que es la REP 2011 y de los aprendizajes clave que tuvimos con el presidente anterior, queremos ver qué nos puedes decir sobre este nuevo modelo con el que vamos a trabajar, con el que estamos, o que ya estamos trabajando, pero que no acabamos de conocer, pues sobre todo los padres, ¿no? Yo no hablo ahorita como maestra, digamos como madre de familia. Digo, bueno, ¿qué está pasando ahorita con la educación? Porque no acabo de entender cómo es que mi niño, por ejemplo, con solo presentarse a clase, pues ya va a tener, sobre todo los de preescolar, primer, segundo grado, con la pura presencia, una aprobación. Y ahondar un poquito en esta parte de los derechos del niño, y porque este nuevo modelo tiene un enfoque humanista. Entonces, bienvenido, ojalá a todos les sea muy útil la charla y estamos aquí una vez más con ustedes. Pues muchas gracias por la invitación, antes que otra cosa, aquí a los profesores, al profesor Héctor, a la profesora Irma, quienes me consta su enorme talento y capacidad profesional. Sé también de este hermoso proyecto que acaban de emprender con una enorme responsabilidad de darles a conocer a todos ustedes pues la importancia de estos acontecimientos sociales que vivimos ahora también, pues permeados de esta circunstancia tan especial que vivimos en la contingencia sanitaria, y que por supuesto siempre es un gusto charlar con ellos y con todos ustedes. Ojalá y efectivamente las aportaciones sean verdaderamente efectivas. Y bueno, pues básicamente ya entrando en materia, sabemos que efectivamente en los últimos años hemos ido viviendo una serie de reformas constitucionales bastante importantes, a partir sobre todo, creo que ese es el origen de todo esto, la reforma en materia constitucional de 2011, particularmente, en mi muy particular apreciación, creo que esa es la reforma fundamental. En 2011 viene la reforma en donde se están incorporando en el texto constitucional el concepto de derechos humanos. Como todos ustedes saben, dejamos atrás una tradición conceptual donde se manejaban siempre las garantías individuales, derechos fundamentales, y a partir de ahí incorporamos el concepto de los derechos humanos como tal en el articulado constitucional, y especialmente en el artículo primero, de donde deviene una serie de aspectos, como yo también en algún momento conversando aquí con los profesores, platicábamos justamente de eso. En efecto, la reforma en materia, ya hablando más del tema educativo, de 2019, que es propiamente dicha la reforma en materia educativa, esa también trastocó otros artículos que son el 31, el tercero y el 73 de la Constitución, de tal suerte que creo que sí es una obligación hacer un análisis un poco más profundo del contenido de estos artículos,
digamos, en cuanto a la serie de modificaciones que sufrieron para encontrarnos en el estatus actual, en el texto constitucional actual. Quisiera así entrar en esos temas específicos porque me parece que es fundamental que lo podamos comprender adecuadamente. Por ejemplo, en el caso del artículo 3º, ya se está incorporando propiamente, nosotros conocíamos de toda la tradición constitucionalista y además que, bueno, permeó en todo también los fenómenos sociales y políticos de este país, las características de la educación pública, gratuita, en fin, nos habíamos, laica por supuesto, nos habíamos venido desenvolviendo bajo esta serie de principios. Sin embargo, y por eso lo quiero vincular con lo que también les comentaba hace un momento, la reforma de 2011, donde se incorpora ya propiamente el concepto de derechos humanos al texto constitucional, y resulta fundamental esto. ¿Por qué? Porque, bueno, entonces ahora esta reforma, con una nueva visión educativa, justamente lo que platicábamos también, se está plasmando ya propiamente la idea de este nuevo esquema educativo, la nueva escuela mexicana y demás, a través de esta reforma que es trascendental porque se incorpora dentro del artículo 3º una visión perfectamente humanista de la educación. ¿Esto qué significa? Incorporar dentro de los programas, planes educativos, este aspecto que es fundamental, evidentemente, que no se encontraba anteriormente establecido, que es justamente esta visión de igualdad, de interculturalidad, de inclusividad, de equidad. Entonces, Sí. y por eso es que yo también quise abordar desde un inicio la reforma que para mí es trascendental. Yo como abogado, incluso mi propia visión profesional me la cambió por completo, la reforma de 2011. Los abogados que de alguna manera habíamos sido formados profesionalmente bajo un esquema distinto, ¿no? Yo les hablaba precisamente de los derechos fundamentales, las garantías individuales. Así nos enseñaron a los abogados de un poco más atrás, ¿no? Formados un poco más atrás de esta reforma. Cuando vino la reforma de 2011 tuvimos que evidentemente ponernos a estudiar mucho, a empaparnos de esta nueva visión que conlleva esta trascendental reforma. Fundamentalmente a través del artículo 1º se abre ese espectro jurídico que nosotros, insisto, como abogados incluso siempre estábamos muy casados y a veces hasta cuadrados, hay que decirlo con todo respeto, a solamente el contenido interno legal, ¿no? Tanto constitución, ley secundaria, reglamentos, lineamientos, en fin. Y de un momento a otro tuvimos que abrir nuestra visión y tuvimos que ponernos a estudiar dentro del propio derecho internacional, público sobre todo, las convenciones, los tratados, los acuerdos internacionales que de un momento a otro pasaron a formar parte de nuestra normativa. Y en el aspecto propiamente dicho de la educación, me parece, por supuesto, una reforma 100% progresista, fundamental, muy benéfica, y que, bueno, evidentemente ahora con esto de, por ejemplo, estamos incorporando la Convención sobre los Derechos de los Niños, del Niño, efectivamente, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Entra todo esto a través de ¿qué? A través del contenido fundamental de otro artículo que me parece también prioritario, el artículo 4º, que establece justamente el interés superior de la niñez y la adolescencia. ¿Esto qué significa? Que esto también va a formar parte de los programas, debe formar parte de todos los programas educativos, y por supuesto lo relacionamos también con el artículo 31 y se convierte en una obligación, ya no solamente del profesor en las aulas, sino también una obligación social y moral del padre de familia, coadyuvar, hacerse verdaderamente corresponsable de la formación educativa del alumno desde la casa.
a quienes hemos tenido la oportunidad, el privilegio de trabajar en algunas instituciones de gobierno como un servidor, recuerdo bien mi experiencia, por ejemplo, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde continuamente se nos hacían preguntas como de este tipo, ¿no? ¿Cuál es el problema fundamental de México? Y continuamente, varios compañeros, incluido el de La Voz, hablábamos de corrupción, de impunidad, una serie de circunstancias tan adversas que nos consta todos vivimos en el día a día. Sin embargo, de repente alguien nos precisaba, decía, bueno, no nada más es eso. El problema fundamental en este país se llama precisamente la descomposición social, la ruptura del tejido social. Y entonces es cuando creo que arribamos al origen de esta serie de problemáticas que vivimos en el día a día, no solamente en México, sino en todo el mundo, pero especialmente en nuestro país, con circunstancias, una nación con circunstancias tan especiales como nuestra propia diversidad, no solamente social, sino psicológica, educativa, todos estos temas tan especiales que vivimos como país. Creo que es fundamental también incorporarlo ahora, como se hizo en esta reforma, y aterrizarlo en la praxis, que realmente nos concienticemos no solamente el profesor, sino también el padre de familia, que seamos copartícipes, y más aún tratándose de una circunstancia tan sui generis como la que estamos viviendo, esto que prácticamente nos obligó también a los padres de familia a adentrarnos en el proceso de formación educativa de nuestros hijos. Creo que es fundamental concientizarnos de la gran relevancia que tiene ser partícipes o copartícipes del proceso educativo, no solamente dejarle toda esa carga al maestro como en un momento determinado se pensó, incluso las propias reformas que teníamos en ese momento a nivel educativo, los esquemas de gobierno pasaron por eso, en donde pensábamos que prácticamente pues, si teníamos tales o cuales deficiencias, pues era el maestro el culpable o el responsable de esto, y realmente no. Realmente creo que es un proceso, insisto, de corresponsabilidad plena, en donde el padre de familia, los padres de familia tenemos una gran responsabilidad, y ahora justamente a partir de esta reforma de 2019 me parece que queda perfectamente claro que el padre de familia tiene esa enorme responsabilidad de coadyuvar en este proceso de formación desde el hogar, desde precisamente, y con este nuevo contenido del artículo 3º de nuestra Constitución, en donde, insisto, nos obliga a tener a la educación también como un aspecto trascendental en el plano de igualdad, de inclusividad, de estos principios que se incorporan a la propia universalidad de la educación. Eso me parece que es fundamental también para efecto de llegar a un auténtico beneficio social, que eso solamente se conseguirá a través de nuestra participación desde el hogar, desde ese rescate de valores, de principios que definitivamente, recordando también a un gran profesor que tuve en la universidad que siempre nos decía, recuerden ustedes que aunque vengan aquí a las aulas universitarias, eso no significa que tengan educación. Pueden tener toda la formación académica, toda la instrucción que ustedes gusten, incluso a nivel de licenciatura, posgrado, en fin, pero la educación, esa solamente se adquiere en el hogar. Y yo coincido plenamente con esa visión. Creo que si nosotros desde la casa, desde el hogar, no sentamos esas bases fundamentales en nuestros niños, nunca alcanzará, nunca será suficiente ningún sistema educativo, porque precisamente ese es el origen de cualquier éxito académico. Debe de estar siempre ineludiblemente asociado y equilibrado con un ambiente armónico, progresista y sobre todo comprometido con la educación. Si uno como padre de familia no está perfectamente involucrado en estos temas, difícilmente, por más que tengamos a nuestros mejores maestros, a las mejores escuelas y los mejores programas de estudio, el éxito en buena medida de estos programas y de la formación
de un ser humano pasa por el hogar. Es fundamental que recordemos y que nos concienticemos, nos comprometamos también como padres de familia, no solamente en nuestros diferentes planos profesionales, y insisto, sobre todo bajo estas condiciones que vinieron definitivamente a exacerbar todos estos fenómenos Sí. que desafortunadamente teníamos, que permeaban a la sociedad mexicana. Ahora ya no nos podemos dar el lujo de estar lejos. Ahora desafortunadamente ante fenómenos como esto, me enteraba yo recientemente de las estadísticas que son tan dramáticas, desde la deserción escolar, a partir de esta dificultad sanitaria que estamos atravesando desde hace aproximadamente un año. Es tremendo, porque eso en buena medida se debe a eso, a que por diversas razones los padres, por más que a veces queramos incorporarnos y adentrarnos en la experiencia educativa de nuestros hijos, pues a veces no podemos o no queremos, por diversas razones, insisto, asumir esa corresponsabilidad, y resulta que la consecuencia más lamentable es esto, la deserción escolar. Insisto, en un país que de por sí adolece de un rezago educativo tan marcado, me parece que sí podemos entrar en un terreno verdaderamente indeseable, que yo espero que verdaderamente nos alcance para rescatar esto, que a pesar de estas circunstancias que hemos estado viviendo, a partir sobre todo de estas bases normativas que hemos construido, y que, insisto, yo sé perfectamente que los maestros, pues desde un primer momento, desde que crearon este canal, hablaron de la importancia de separarlo de todo aspecto político y demás, pero me parece que es fundamental también reconocer dentro de esta nueva administración ese interés por rescatar esa visión humanista de la educación. Eso me parece algo muy positivo, y precisamente a partir de la incorporación de principios tan elementales como esto, la igualdad, la inclusividad, la universalidad de la educación, que es verdaderamente relevante. Yo escuchaba, si me permiten muy rápidamente comentar, escuchaba una anécdota apenas hace algunos días que me hizo reflexionar mucho, hablando, por ejemplo, de la inclusividad, y me decían, cuando me contaban pues una anécdota, que una persona llegó a un restaurante, se sentó y al momento en que recibió la atención del mesero, el mesero le dijo: oiga señor, aquí usted lo primero que tiene que saber es que somos un restaurante inclusivo. Y el señor inmediatamente alzó la mirada como con un tono de reconocimiento y hasta admiración, y dijo: qué bueno que son ustedes inclusivos, que tienen esa característica como comercio, porque fíjese que ahora que recuerdo, quería yo también traer a un sobrino que es discapacitado visual, ¿no? Tiene problemas de visión, y a lo mejor le pueden ofrecer algunas cartas con el sistema braille. Tengo también otro familiar que tiene problemas de síndrome de Asperger, entonces quisiera yo también traerlo. A lo mejor pueden encontrar ciertos métodos para tratar de manera más adecuada. Y el mesero inmediatamente recapacitó y dijo: ay, perdón, no, nosotros no nos referíamos a eso, nosotros estamos precisamente manejando el concepto de inclusividad, pero la verdad es que no sabríamos cómo atender a estas personas en nuestro negocio. Entonces el comensal de inmediato recapacitó y dijo: bueno, entonces tristemente ustedes no son inclusivos, en realidad ustedes nada más manejan un spot publicitario sin eficacia social, porque la inclusividad es aterrizar verdaderamente estas condiciones diferentes, esto que justamente prevé el artículo 1 de la Constitución, que establece la no discriminación por una serie de circunstancias. Nosotros los abogados lo conocemos como categorías sospechosas, el no recibir tratos diferentes por género, por edad, por nacionalidad, por sexo, en fin, y aterrizarlo en la praxis. Esto desafortunadamente es lo más complicado, por más que a veces pregonemos ser inclusivos, ser igualitarios, resulta que al momento de los hechos no sabemos cómo
atender verdaderamente estos principios y cómo tratar a nuestros semejantes que adolecen de tal o cual dificultad en la vida, para verdaderamente hacerlos sentir como nosotros y entonces verdaderamente alcanzar estos objetivos que constitucionalmente se está pretendiendo realizar, y que bueno, en el plano educativo, volviendo a nuestro tema, por supuesto que es algo fundamental y que yo deseo de todo corazón que en los próximos años tengamos un auténtico progreso, porque además, siguiendo los principios de los derechos humanos, la universalidad, la progresividad, la indivisibilidad, en fin, que establece esta reforma tan fundamental de 2011, me parece que esto también en el plano educativo debe reflejarse, y debe reflejarse lo más pronto posible, tomando en consideración, insisto, un país como el que vivimos, tan heterogéneo, tan desigual, en donde nos urge aterrizar circunstancias verdaderamente eficaces para mejorar como sociedad. Yo espero, bajo estos comentarios, poder por lo menos despertar una que otra reflexión en cada uno y una de ustedes, y que nuestras palabras sean algo verdaderamente nutritivo para cuando menos despertar un análisis y en su caso una discusión sustentada de cómo aportar y mejorar nuestro sistema educativo. Les agradezco mucho, de verdad. No, pues ¿qué podemos decir nosotros? Realmente creo que todo lo que acaba de decir usted, abogado, es algo fundamental, toral, realmente. Nosotros no sabemos ahorita al regresar pues a clases presenciales con qué nos vamos a encontrar, pero lo que sí es cierto y lo que debe de ser, creo que va a ser un trabajo conjunto, esa corresponsabilidad que marcan, sobre todo de padres y maestros, porque no sabemos de qué manera vienen emocionalmente los muchachos, los mismos padres, los mismos nosotros, cómo venimos emocionalmente, ¿no? Pero afortunadamente usted nos da una luz en el hecho de que, bueno, el padre debe de ser corresponsable, ¿no? No nada más dejo en las puertas de la escuela a mi hijo y la bendición y que te vea muy bien y en la salida vengo, ¿no? No, la educación va a empezar desde la casa. Tú tienes esa obligación moral, como dices, no hay ninguna sanción como tal, pero sí es esa obligación moral si queremos una mejor sociedad que impacte en la sociedad realmente. Evidentemente en la familia, pero sí en la sociedad de manera muy directa, y empezar a tejer ese tejido, valga la redundancia, ese tejido social ya deshecho, ya deshilachado prácticamente, ¿no? Entonces, pero las leyes también lo están marcando, ¿no? Con un sentido más humanista, ¿no? Más allá de situaciones de filias y fobias, de partidos políticos o de ideologías. Yo creo que el sentido humanista que se le está enfocando actualmente en este sexenio, ustedes que saben que las cuestiones son sexenales muchas de las veces, este sexenio creo que ese enfoque humanista con respecto a la educación sobre todo, creo que nos debe de llevar por lo menos, si no más tiempo en estos próximos 4 años que le quedan de gobierno, pues sea a empezar a sentar las bases, ¿no? A sentar las bases para que podamos otra vez construir y empezar a hacerlo, ¿no? Definitivamente, increíblemente, tenemos 220 años, 200 y más 20 años de vida independiente y todavía empezamos de nuevo a veces cada sexenio. Pero bueno, le agradezco mucho de veras al licenciado que se tomó la molestia, pues realmente esperemos que en próximas ocasiones nos pudiera pues otra vez orientar, ¿no? Acompañar para que si hay algunos comentarios por parte de ustedes, padres de familia, compañeros maestros también, ¿no? Porque pues es un abogado totalmente pues muy preparado en la cuestión de derechos humanos, sobre todo derechos humanos. Todo lo demás pues fue formado en la universidad, en el ITAM, el maestro, o sea, tiene un currículum muy amplio, ¿no? Y trabajado en servicio público. Entonces realmente es importante tener este tipo de personajes, de personas que realmente nos ilustren. No sé, maestra. Pues yo agradecida con el licenciado Manuel Eduardo Nobre Rangel por este tiempo, por esta plática, esta charla de verdad tan amena y tan acertada, porque le dio justo al clavo.
Aquí lo importante es que como padres entendamos que se nos acabó esa parte, ya no va a haber consentimientos en esta parte de que dejo toda la responsabilidad al maestro sobre la educación de mis hijos. Tengo que empezar a educarlos con valores desde que los tengo en el hogar. Y mira que será una bendición porque no habrá tanta juventud perdida, ¿no? El niño se pierde en el hogar, situaciones como el bullying escolar, como el acoso escolar y la violencia en la escuela y fuera de ella, nace de aquí, nace de esa educación en valores. Y qué bueno que se hace hincapié en este nuevo sistema educativo, todos sus principios pedagógicos. Para nosotros los docentes van enfocados a los valores. Y esa corresponsabilidad con los padres en la educación de los hijos, pues yo creo que con eso podemos empezar otra vez a iniciar esta situación, porque ya vimos que el retomar la educación cívica y ética no tuvo muchos frutos, porque el mal viene desde dentro, entonces desde ahí tenemos que empezar a atacar. Licenciado Manuel Ole Rangel, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Esperemos de verdad que... Y ojalá lo comprometamos otra vez, ¿no? Sí. ¿Alguna otra vez? ¿Alguna vez? De verdad, sería un placer. Pero muy pronto regresar. Y ustedes, nuestros videntes, por favor, no olviden darnos un like, compartirnos esta información. A lo mejor, si no me es útil a mí, le puede ser útil a cualquiera de todos mis agregados. Entonces, compartan, suscríbanse al canal y en verdad, muchísimas gracias por seguirnos. Muy Gracias. buenas noches. Gracias. Buenas noches. Dedito arriba, gracias. Hasta luego.